Oran en el libro de Lucas, capítulo 22. Capítulo de Lucas 22. Entonces yo decía, y yo me preguntaba, ¿qué fe tengo yo? ¿Cuál es mi fe? Y estuve mirando también varias partes de fe. No sé si alguna vez a ti te ha faltado la fe. El apóstol Pedro era un hombre que dijo que estaba dispuesto a morir por Cristo. Si ustedes siguen leyendo o van a ver la historia donde el Señor le está diciendo, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le dice, no, yo voy a morir por ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero Cristo le estaba diciendo, pero ojo, tu fe te va a faltar cuando venga la dificultad. Ahí en ese momento estaba sin dificultad y él decía, seguro, yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? ¿Y qué pasa cuando venga la prueba? Si el problema, la fe no es cuando estás bien, la fe es cuando estás mal. Y Dios te está diciendo, a través de Cristo a Pedro, le está diciendo, Pedro, tu fe te va a faltar y yo estoy orando para que tu fe no falte. Yo decía, es espectacular, primeramente es espectacular que cuando mi fe se debilita, el Señor está abogando por mí. No lo había mirado de esa manera, por eso te lo comparto. Pero es interesante que le hace el anuncio a él, que tu fe no falte, tú también tienes que hacer algo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le estás diciendo que la fe era necesario para seguir adelante. Porque iba a venir un momento difícil en la vida de Pedro donde su líder, comilla, iba a morir. Iba a ser presionado. Y inclusive dice, si usted sigue leyendo la historia o ha leído la historia de él, dice que él a su fe se la negó una pequeñita. Una niñita chica le dice a Pedro, mira, es uno de ellos, habla como él. ¿Y qué dijo Pedro? No, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy un grande. ¿Qué pasó con su fe? Y vemos aquí que también dentro de lo que está diciendo el pasaje, si usted se da cuenta, que el Señor a la final le está diciendo, versículo 31, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, sacudir el trigo.
Interesante que es una historia muy parecida a la de Job. Eso también debería darte tranquilidad a ti por si acaso, que mira, Simón Pedro era salvo ya, pero tenía su fe baja. No, mucha gente piensa que no era salvo. Para mí es salvo Pedro, ya en ese instante, porque Dios le dice, Satanás te ha pedido para zarandear. ¿Satanás podía tocarlo? No. ¿Satanás podía hacer algo en la vida de Pedro? No. Tuvo que pedir permiso a lo mismo que sucedió en Job. Ya era salvo Pedro. Pero, a pesar de ser salvo, tú o como yo, iba a tener problemas de fe. Y quizás tú también, a pesar de ser salvo, a pesar de venir a la iglesia, acercarte a Cristo, va a faltar la fe cuando haya dificultad. Por eso dice el Señor, yo he pedido al Padre, yo le he pedido a Dios que te ayude en los tiempos difíciles. Se cortó la luz, pero no el agua, creo yo, ¿no? Bueno, el Señor le dice, el diablo ha venido a zarandearte, y le dice, yo lo voy a permitir, pero porque quiero que salga algo bueno de aquí, y eso bueno es que tienes que confirmar a tus hermanos, pero la fe necesita ser probada. Jesucristo también fue probado en su fe, pero le está diciendo para que tu fe no falte. Vamos a hablar de la fe un poquito en esta mañana. Espero que podamos sacar algunas cosas en limpio para nuestra vida y también reafirmar algunos conceptos. Saber que, por ejemplo, usted no puede ser tocado por Satanás. Y hay gente que lamentablemente, creyentes, piensan que pueden ser atacados por Satanás en su parte física. No pueden. Solamente Satanás puede mandar dardos, dice Efesios 6, puede poner dardos en nuestro ser. Los dardos en la Biblia se refiere a pensamientos en nuestra cabeza. A lo más que puede hacer Satanás en tu vida es poner pensamientos en tu cabeza. Y gran parte de los conflictos que tenemos a diario en nuestra familia, hogares, la vida, tiene que ver con nuestros pensamientos. No con nuestra parte física, con los pensamientos. Y el Señor por algo nos decía en Romanos 12 que hay que transformar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Todo tiene que ver con nuestra cabeza, poner el yelmo de la salvación, el casco para estar protegido de los dardos del maligno. Pero vemos justamente que aquí Pedro, en un momento de dificultad, de debilidad, siendo un hijo de Dios, él no quiso decir yo soy cristiano. Si usted lo mira, él no quiso admitir, porque su fe fue probada con una sola cosa. ¿Eres cristiano? Le preguntaron a Pedro. ¿Eres discípulo de Cristo? Un cristiano es un discípulo de Cristo. ¿Eres cristiano? No, yo no soy de ellos. Vecino, ¿a dónde va? Y te ve con una Biblia. No, voy a la feria. No, hermano. Dígale que viene a la iglesia. La fe falta. A veces falta. Parece que no. Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu bendición, por el cuidado que tienes sobre nosotros. Agradecido, Señor, por todo lo que vas a hacer en nosotros con tu palabra. Sabemos que ella no vuelve vacía, Dios. Sabemos que ella penetra, parte toda coyuntura, Dios, y nuestro corazón si es necesario para que comprendamos, para que seamos flagelados por tu palabra, para poder hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y si alguien llegó en esta mañana con una fe baja o quizás viene porque está débil en su fe, realmente creemos que la palabra de Dios lo puede reanimar, lo puede levantar y seguir luchando hacia adelante para confirmar que Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios bendice a nuestros hijos, a nuestros pequeños que están también en sus clases, bendícelos a ellos en todo aspecto. Como tú también, Dios, dice la Escritura que seas en estatura, en gracia, delante de los ojos, pedimos que sea de la misma manera a nuestros hijos contigo, Señor. Dice, Padre mío, tu santa palabra, para hacernos bien estar a oír y estar atento a ella. Bendice a cada uno. Si hay una visita que está con nosotros, que viene por primera vez a nuestra iglesia, que Dios
realmente le esté llenando de bendición. Es el deseo de nosotros como congregación para él o ella. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, cuando Dios le dice a través de Jesús a Pedro que le va a faltar fe, Pedro le dijo que no. Y yo creo que por ahí hay que tener cuidado muchas veces cuando uno dice, no, si yo tengo fe, si yo no me va a pasar nada. No, si la fe. Pedro dijo exactamente lo mismo. No, yo no te voy a negar. ¿Cómo se te ocurre? O sea, muchos de nosotros podemos decir, tengo fe. Pero la fe que yo tengo, ¿cuántas pruebas entra en dificultad? Por eso cuando estamos creciendo en Cristo, realmente nuestra fe tiene que ir siendo probada. Y al ser en los momentos difíciles donde posiblemente, a lo mejor alguna vez en tu vida, tu fe va a decrecer. No va a faltar. Porque crees en Cristo. Si una persona que cree en Cristo tiene fe, aunque sea pequeña, pero tiene. Pero lamentablemente en algunas dificultades necesitamos más fe que en otras actividades. Ahí en 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Por eso el Señor Jesucristo le decía a Pedro, te va a faltar. No le estaba faltando en ese momento, te va a faltar. Le va a decir, estoy rogando por ti porque te va a faltar. Y a lo mejor algún día a nosotros nos va a faltar. O nos está faltando, ahora ya. Ahí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra... ¿Se da cuenta que la fe irradia? ¿Se da cuenta que la fe se pega? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, a través de la fe de los hermanos de Tesalonicenses, nosotros pudimos soportar la prueba. Por eso el Señor habrá dicho que es mejor andar de dos y no solo. Por eso cuando en tu matrimonio, a lo mejor, dama o varón, a lo mejor en tu matrimonio, a ti personalmente te falta la fe. Pero quizás tu esposa puede ser realmente una mujer de fe. Vamos, demos gracias por las mujeres de fe. Pero también a veces hay mujeres de poca fe y hombres de mucha fe. Hoy no hay nada para comer. No hay nada. La defensa, ¿qué le dice el marido? Dios proveerá. Y hay veces que en mi vida yo he flaqueado mi fe y mi señora me ha dicho, ten confianza, que es un sinónimo. Ten confianza si las cosas van a salir adelante. No te desesperes, ten fe. Y a veces necesitamos. Y Pablo estaba diciendo que cuando yo me falta la fe, cuando estoy bajando en la fe, busque fe en otros. Y a veces la gente tiende a pensar, no, porque la fe tiene que ser puesta solamente en Jesucristo. Pablo está diciendo, yo me animé porque ustedes tenían fe. Y a mí me pasa muchas veces, yo estaba recordando esto, ¿saben qué? Yo recordaba este suceso y se me vino a la mente. Cuando mi hijo Daniel, el flaquito que ustedes conocen, ¿cierto? El rico, ¿ubican al rico? Algunos me dijeron, papá, el otro día que dije que él se creía rico, papá, toda la gente me anda diciendo que es rico, que soy rico. ¿Dijiste algo? Sí, un par de cositas en el sermón. ¿Pero y es mentira? No, soy rico. Ese es el argumento de mi hijo. A él se le perforaron sus dos pulmones cuando era bebé por un virus. Y estuvo a punto de morir. Estuvo saturando, me acuerdo, ¿cuánto fue lo mínimo que se saturó? Parece que era 30 y algo, casi debería estar muerto. Increíble. Era la cantidad de oxígeno que tenía. Mi hijo pequeño. Y lo trasladaron de urgencia a Coquimbo y llegó allá a la UCI. Y me acuerdo esa vez, y lo he contado otras veces, que yo en ese trayecto de estar yendo a la UCI, de estar acá, mi señora estando durmiendo ahí en una silla en la UCI,
Me acuerdo una vez y lo conté, paso por acá por fuera de la iglesia y veo la puerta abierta. Y yo dije, encima se me dieron a robar. Mi hijo en la UCI y yo paso por fuera de la iglesia y las puertas abiertas de la iglesia un día de semana. Y yo digo, ¿me entiende o no? Señor, ¿qué pasa? No. Me bajé, me estacioné, entro rápido y veo un círculo aquí. Sí. Y veo un círculo de hermanos orando por mi hijo. Yo no tenía idea. Yo llevaba como 3 o 4 meses en esta iglesia como pastor, así que era nuevo. Algunos todavía no me pasaban. Que todavía no me pasa. Usted puede entender lo que significa un pastor nuevo, donde toda la gente va a criticar, donde toda la gente va a decir no es lo mismo. No, es que el otro era rubio, este es moreno. Pero cuando entré y habían alrededor, no sé cuántos hermanos habrán, había unos 50 hermanos. Sí, porque hicimos 2 puertas de la lugar. Bueno, yo no tenía idea, ellos mismos se organizaron y estaban hablando conmigo. ¿Saben qué? Ese día yo confirmé la decisión de quedarme en este lugar. Fue por eso. Porque esos primeros meses era difícil. Las transiciones, cómo se hacían las cosas. Yo saliendo de un pueblo chiquitito, La Barranca, trabajando con 40 personas, llegando a una iglesia más grande. Sin experiencia, joven. Aún sigo siendo joven, pero era más joven. Y yo ese día, ¿qué sucedió ese día? Cuando entro, yo creo que se metieron a robar, pero toda la gente orando por mi hijo. ¿Qué pasó con mi fe? Creció. Al ver la fe de ellos, mi fe creció. Mis decisiones se volvieron reales, mis convicciones se afirmaron. Y ahí pude descansar y decir, he tomado la buena decisión. Gracias, Señor, por confirmar que tomé la decisión correcta de hacerme cargo de esta iglesia. Pero fue a través de otros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo, me afirmé, mire versículo 8. Porque ahora vivimos. Pablo dice, porque ahora vivimos, si nosotros, ¿qué dice? ¿Se da cuenta como un pastor a veces se afirma en su vida? Mi hermano, yo estoy vivo como pastor porque los veo a ustedes que están aferrados al Señor. Y así sucede también en nuestra familia. Nuestros hijos, al ver a sus padres firmes en el Señor, los hijos van a seguir firmes en la fe. Porque ven a otros, su fe se afirma. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta. Pablo está diciendo, la fe de los tesalonicenses fue tan tremenda para nosotros estando en dificultad. Entonces, cuando nuestra fe flaquea, tenemos que acercarnos o buscar en otros. Tenemos que pedir que otros que tienen más fe que nosotros, nos alleguemos a ellos o les pedimos que estén orando por nosotros. Yo conozco aquí algunas personas en la iglesia que yo sé que oran mucho, que son muy de oración, y ven que yo tengo alguna dificultad o me entero de alguna dificultad en la iglesia. Yo a algunos hermanos les mando un mensaje y les digo, por favor, estén orando por esto. Porque sé que son hombres de fe y posiblemente mujeres de fe, y los veo que tienen más fe que yo, hermano. Tienen más fe que mí y que ustedes quizás. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué se creerán ellos que tienen más fe? Demos gracias, dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Acción de gracia por aquella gente que tiene fe en el Señor y que nos ora por nosotros, nos cuida por nosotros. Por eso, mi hermano, Pablo ahora el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, yo voy a orar por ti. Pero después vemos que Jesucristo asciende, ¿cierto? Asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y uno podría decir, el Señor ya no va a ayudar a nadie más. Y el Señor dice, no, hay gente que va a ayudar. Ahora es Tesalónica. Cuando ustedes están firmes en la fe, dice el apóstol Pablo, en amor,
nos gozamos al oír de ustedes, nosotros crecimos en nuestra fe. Cuando yo me gozo, cuando yo escucho de personas de ustedes, de su familia, que el Señor le está bendiciendo, que le está yendo bien, que se están tomando acciones de fe, están tomando decisiones por fe, ¿saben qué? Nuestra vida crece, nosotros nuestra fe aumenta. Por eso cuando hay una fe faltante, posiblemente no tenemos gente a nuestro alrededor que tiene más fe que nosotros. Pedro, ¿qué dijo? ¿Me vas a negar? ¿Y qué dijo Pedro? No. Pedro, estoy orando por ti para que tengas más fe. Pero si tengo, ¿para qué? Por eso cuando usted cree que usted tiene la fe suficiente, ojo, está en un serio problema. Siempre tenemos que estar rogando por nosotros que el Señor y a través de la gente a nuestro alrededor nuestra fe aumente. Entonces, ¿cuál es tu fe? Mire por favor Mateo 11. Por eso vemos a Pedro que tenía falta de fe. Vemos la iglesia de Tesalónica, una iglesia recién formada, pequeñita, recién se estaba formando y tenía más fe que mucha gente que llevaba tiempo en el Evangelio. Aquí en Mateo 11, versículo 1, podemos ver una fe que yo veo que es una fe que a veces puede llevarnos, una fe donde es probada y nos lleva a la frustración. Versículo 1 de Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Ese es un pasaje que hemos estudiado en otras ocasiones, que muchas veces pensamos que ese pasaje podría estar desfasado, pero no está desfasado. Porque es interesante que antes de eso, mucho antes de eso, Juan el Bautista estaba bautizando en el río. Se le acerca el Señor Jesucristo y le dice: quiero que me bautices. Y Juan, que dijo: yo no soy digno de bautizarte, tú bautízame a mí, parafraseando. Y el Señor le dijo: no, es necesario que se cumpla la Escritura, bautízame. Y Juan, pescando al Señor Jesucristo, lo sumergió bajo el agua. No es que le echó agüita en la frente por si acaso, que algunos lo quieren mirar de esa manera. No, tomó a Jesús, lo puso debajo del agua. ¿Por qué lo puso debajo del agua? Porque estaba haciendo un simbolismo de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue puesto bajo del agua, simboliza su muerte. Y cuando fue sacado del agua, simboliza su resurrección. Después, con los años, en el siglo IV, después de Cristo, a alguien se le ocurrió echar un poco de agua en la frente. Todos los bautismos antes de eso fueron por inversión, porque recordaban la muerte de Cristo y la resurrección. Entonces Juan el Bautista tomó a Jesucristo, lo metió bajo del agua, inclusive la palabra bautismo, que es con P, baptismo, que viene del griego, que dice sumergir. No es aspergear un poco de agua, es sumergir. Lo saca y dice que aparece el Espíritu Santo como paloma. No era una paloma. ¿Cómo? Se parecía. Juan dijo: ¿a qué se parece eso? ¿Cómo se parece a una paloma? Ya, puso como paloma. Pero se escucha una voz del cielo, audible, que todos las escucharon. Todos escucharon esa voz. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo Dios Padre dándole identidad a Jesucristo. Es la misma identidad que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. ¡Ay, mi hijo hermoso, rico, gordito, cachetoncito! Cuando le decimos eso a nuestro hijo, le estamos dando identidad. Dios lo hizo con su hijo.
Escuchó una voz del cielo que decía: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pasó el tiempo. A Juan el Bautista lo toman preso, lo llevan a la cárcel, y estando en la cárcel, manda a llamar a dos de sus discípulos y le dice: ¿le pueden ir a preguntar a Jesús si es Jesús? ¿Él no escuchó que era su hijo amado? Él no dijo: yo no soy digno de ti, que te bautice. Juan no reconoció en ese momento que era Jesucristo al que estaba bautizando, que era el Mesías. ¿Lo reconoció o no lo reconoció cuando lo bautizó? Sí, lo reconoció. ¿Y por qué cuando está en la cárcel, en una prueba, le entra la duda? ¿Había una falta de fe? ¿Dudó en su fe? Pero antes estaba seguro que era Dios, en el Mesías. Estaba seguro que era el Mesías y lo estaba bautizando, y lo bautizó y escuchó una voz del cielo, pero posterior a eso está viviendo una fe en presión, una fe en frustración. Y cuando tú estás viviendo en frustración, tu fe va a estar complicada. Vas a dudar. Y yo muchas veces he conversado con hombres en esta iglesia, sobre todo hombres más que mujeres. Yo digo, las mujeres tienen una fe un poquito más avanzada que la de nosotros. Pero veo a muchos hombres cuando a veces he conversado. Hace poco una persona se me acercó y me dijo: pastor, yo no sé qué pasa, yo no sé, pastor, yo vengo a la iglesia, pastor, yo estoy diezmando, pastor, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo otro, pero no sé por qué me pasan todas las cosas a mí. Ese reclamo que escuchaba de este hombre es un reclamo donde está en duda su fe. ¿Por qué a mí? Y yo pregunto: ¿y por qué no? ¿No puedes sufrir tú? ¿Puedes sufrir? ¿Quieres sufrir? O sea, yo no quiero sufrir, pero el Señor dijo que yo iba a sufrir. Dios también dijo lo mismo. Y lo he dicho en algunas clases. El otro día lo hablaba con algunos alumnos en el instituto. Yo les decía: ¿por qué nos extrañamos del sufrimiento si Cristo mismo dijo que íbamos a sufrir? En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. El no tener temor es porque usted tiene fe. Entonces, cuando yo estoy en un problema de dificultad y me entra el temor, entonces me entra la falta de fe. O si tengo falta de fe, va a entrar el temor. ¿No se extraña? ¿Se extraña usted cuando pelea con su señor? ¿Por qué peleamos, mi amor? No debería ser así. ¿Pero por qué no? Si el Señor dijo que iba a ser así. ¿O hay una parte, la cuarta parte de la Trinidad, que no pelea en su matrimonio? Yo discuto en mi matrimonio, y a veces las discusiones posiblemente, te aseguro, pueden ser por falta de fe. Porque mi fe es más débil que la de mi esposa. Y mi esposa está en una posición de fe, moviéndose, y yo estoy en una fe no moviéndome. Por lo regular estamos discutiendo, no nuestro matrimonio, el general de los matrimonios está discutiendo por dinero. Y ¿saben qué? En el dinero, gran parte del dinero, cuando discutimos, es por falta de fe. Dios provee. Pero pensamos que no lo va a hacer, por eso tenemos algunos amarres que tienen que regalar con un palo en la mano para que la abran, si no, nos falta tiempo. Y van a decir que soy provisorio. Medio mal que el Señor no es provisorio. Porque el Señor dice que tiene su mano extendida para sus hijos. Es que mucho de rostro. Sí, un personaje por ahí. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Ernesto, era boxeador, ¿cierto? Más encima. Bueno, me contaron en una comedia salía eso. Por eso, mi hermano, yo sirvo a Dios, yo ayudo a misiones, salgo a ganar almas, soy un buen esposo o soy una buena esposa, hago lo mejor que pueda, preparo tremenda comida para mi señora,
¿Pero por qué? Me tocó una señora, mandaba la cocina, Señor. Falta de fe. Falta de fe, totalmente. Juan el Bautista, Pedro, con mucho respeto, tremendas bestias del Evangelio. Yo creo que no le llegaban ni a la uña chica. Hermano, no le llegaron ni ahí. Y estos hombres, tremendos hombres del Evangelio, tuvieron crisis de fe en momentos difíciles. No vemos que cuando estaban bien había problemas en la fe. Eran los momentos de crisis. Por eso Corintios dice, versículo 11, que es necesario que haya disensiones entre nosotros para ver quiénes son los aprobados y quiénes son los aprobados que se mueven en fe. Es necesario que haya pelea entre mi esposa y yo para ver quién está mejor espiritualmente. ¿Ha pensado eso? Dios dice, un día se levanta el Señor, con ella se levanta y dice, oh, voy a probar a Carolina con Lucho, para ver cómo anda su fe. Y una situación X, discusión. Y quizás mi señora, pero ¿por qué aquí y allá? Y yo le digo, la respuesta blanda ataca al aire. Y el Señor dice, oh, entendido, muy bien. ¿Por qué? Porque es necesario que hayan esas dificultades para ver cómo nos movemos en fe. Y nosotros a veces estamos teniendo esos problemas comúnmente en nuestra vida y nuestra fe es probada. Mateo 8, por favor. Versículo 23. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que ayer, que ahora. ¿Sí? ¿Y por qué dudamos? ¿Se da cuenta que me respondió cristianamente? Pedro creía que era el Cristo. Juan el Bautista creía que era Cristo. Creía que era el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Sí lo creía. ¿Y dudó? ¿Y usted? No estamos exentos de la duda de la fe. Y ojo, no dice que se acaba la fe, no dice que se desaparece la fe, solamente que la fe baja de nivel. Nada más que eso, baja de nivel. Escuchaba el motor allá afuera que estaba funcionando y que no funcionó. Me hace acordar, cuando estaba joven me mandaron a echar a andar una bomba de agua. Y le echamos benzina, echábamos a andar la bomba y no partía la bomba. No había forma de hacer partir la bomba. Le sacaba la bujía, la secaba, la volvía a poner acá, le revisaba el aceite, le revisaba el agua, le revisaba todo, echaba a andar la bomba, nada, no prendía la bomba. Y voy donde un vecino y le digo al vecino, estaba allá en la barranca, y me dice, vecino, la bomba no me parte. Y yo me dijo, y revisó la benzina, lo primero, la pana del tonto, ¿cierto? Sí, vecino, está arriba del tanque, está full de benzina. ¿Le revisó la bujía? Sí, vecino, ya le revisé la bujía. Ah, entonces queda una sola opción. ¿Le revisó el aceite? Y yo le dije, ¿qué tiene que ver el aceite, vecino, con que ande el motor? Me dijo, que esos motores que usted tiene, tienen adentro un sensor, que si baja el aceite demasiado, el motor no va a prender. ¿Y saben qué? Revisé el aceite. Y tenía así una rayita de aceite. Le eché aceite y prendió la bomba. Yo hago esa analogía, ¿por qué? Porque la fe es igual que nosotros. Si la fe está baja, no andamos. Y cuando somos puestos a prueba, es lo que yo estoy diciendo, es cuando voy a usar la bomba, quiero exigirle presión, quiero que me tire agua, me levante de un pozo que había como de 11 metros, pero si le falta aceite, si le falta fe,
no mandar. Pero es necesario que, ¿saben qué? Que haya aflicción y prueba en nuestra vida para ver si hemos hecho algún trabajito en el aceite o en la fe. ¿Cómo yo puedo saber que mi fe está baja? Estando a prueba. ¿Y qué pasa si me doy cuenta de una prueba me está faltando la fe? Échale más. Échale aceite. Ponga más fe. Haga crecer su fe. ¿Y cómo va a hacer crecer su fe? ¿Cómo se hace crecer la fe? Hay una sola manera. Moviéndose en acción. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te va a faltar la fe, pero estoy orando por ti, para que te afirmes y vayas y le confirmes a tus hermanos. Cuando Pedro va y le va a decir a sus hermanos que Jesucristo va a resucitar, entonces estaba creyendo algo que todavía no veía. ¿Eso cómo se llama? ¿Creer algo que todavía no sucede? Pero si yo me estoy moviendo a avisarle a mi señora, Carolina, no te preocupes, total el Señor nos va a proveer, aunque ahora nos quede poquito para sacar la semana. ¿Qué estoy haciendo? Teniendo fe, moviéndome en fe. Porque la única forma de hacer crecer nuestra fe es poniéndola en acción. Hay mucha gente que dice, Señor, auméntame la fe, sentado en una banca. Señor, auméntame una fe, sin moverse. No, hay que moverse. Versículo 23 de Mateo 8. Dice, y entrando él en la barca, y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, oh, el Señor Jesucristo, durmiendo en una tormenta. ¿Cómo era su fe? Los hombres de fe duermen plácidamente. ¿Cómo duermo, Carolina? Plácidamente. Mi señora me dice, me da su envidia, pones la cabeza y te duermes y no despiertas hasta el otro día. ¿Y saben qué? Es interesante mi forma de dormir. Fue una intimidad. Si yo me duermo así, despierto así. ¿Cierto, vida? Me duermo así. Y despierto así. No me muevo. Yo soy así, pero mi señor me dice, te envidio. Como te quedas, te duermes. En cambio ella va allá, acá. Falta fe. Vamos a la Biblia, mejor no me hagan caso ni considera que dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que a las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Si usted se da cuenta, estos discípulos fueron discípulos de una gran fe. Estoy hablando en general. Estos hombres que estamos hablando, que estaban en la barca, ¿eran hombres de gran fe? Sí, pero ¿qué pasó el día que hubo una tempestad? Como muchas que tú vas a tener. Tú vas a tener tremendas tempestades en tu vida si ya no, a lo mejor no las has tenido. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Por lo menos hicieron algo correcto. ¿A quién buscaron? Al Señor. Y el Señor está para ayudarnos, para fortalecernos, para decirnos, están tranquilos, yo gobierno, yo controlo todo, yo soy el dueño de todo. Amén. O sea, Él se agrandó el Señor en el buen sentido de decir, los vientos me hacen caso a mí. Y si los vientos que no tienen vida, no son inanimados, imagínense cuánto Dios puede controlar a uno vivo. Siga orando por su esposo. Siga orando por su esposa, orando por su jefe, orando por su presidente.
Dios puede controlar, pero tenga fe. No tiene fe que va a la calle ahí al cacerolazo. Tenga fe. Nuestra fe va a comenzar a bajar. Si a los discípulos, grandes hombres de fe, les pasó, imagínate tú y yo. Por eso aquí vemos una fe muy frágil. Apenas comenzó la tempestad, estaban con miedo y pensaban que iban a morir. Y ellos pensaban que todo iba a acabar, que ya no había solución, que era lo último que iba a suceder. Ellos creyeron que todo estaba terminado. Pero no se olvide, si usted es hijo de Dios, Dios no te va a dejar morir. Y me estoy refiriendo en especial a algo eterno. No vas a morir nunca si eres hijo de Dios. Si tienes a Jesús en tu corazón, dice la Escritura que tú tienes vida eterna. Y que vivirás y reinarás con Él por siempre. Amén. Pero es necesario que este cuerpo que está bajo el pecado termine en una tumba. Es necesario para que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, dice Tesalonicenses. Pero es necesario que este cuerpo mortal lo dejemos en la tierra, porque de ahí fue tomado. Entonces, mi hermano, el Señor te ofrece cosas justamente que tienen que ver con la fe. Cosas que todavía no suceden, pero van a suceder. Si el Señor te dijo, no morirás, claro, mientras estés vivo, pues suena bien. Pero el Señor lo dijo. Por eso, mi hermano, ¿cómo está tu fe? Quizás una vez fue una fe frágil, o una fe que a lo mejor ha ido decreciendo en una tempestad, en algo que te llegó, en una noticia que recibiste. Y espero que el Señor, yo te digo, mejor es reconocer que tenemos poca fe para poder hacer un cambio. Porque Pedro, el error de Pedro podría haber sido más corto si hubiera reconocido que le faltaba fe. Podría haber hecho algo al tiro. Pero ¿qué dijo Pedro? No, yo estoy bien, yo no te voy a negar. Él estaba bien. En cambio, él podría haber dicho, Señor, por favor, sí, me va a faltar fe, ora por mí. Señor, yo no te quiero negar, yo no quiero negarte, Señor Jesucristo, por favor, sigue orando por mí para que no me falte la fe. Pero él te dijo, no, yo estoy bien, mi fe es buena. No te olvides que si tu miedo crece, tu fe va a bajar. Si tienes miedo a algo, tu fe va a bajar. ¿Tienes miedo a quedar solo o sola? Tu fe va a bajar. ¿Tienes miedo a morirte? Tu fe va a bajar. ¿Tienes miedo a quedar sin uno? Tu fe va a bajar. A todo lo que le tengas miedo va a bajar. Por eso el Señor nos llama a movernos en fe. Y es por eso que necesitamos constantemente doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. No interesa ahora, el Señor dice que no dejemos de orar, orar sin cesar, orar, porque el orar es creer en algo que todavía no sucede. Señor, te pido que arregles mi matrimonio, aunque todavía no está arreglado. Señor, te pido por mi pariente que está enfermo, aunque todavía no esté sanado. Toda oración es una acción. Y es por eso que la forma de aumentar nuestra fe es a través de la acción. La fe sin obra es muerte en sí misma, dice Santiago. Si tú no demuestras obras, entonces no demuestras fe. Entonces esas son cosas interesantes y hermosas. Estaba viendo, de vez en cuando me meto al Face y estaba viendo, justo me pareció parece que era tuyo, hermana, creo que era tu Face o copiaste algo donde se ve por una rendija de una puerta y se ven dos personas orando. ¿Eras tú o era la copia de alguien? O sea, yo estaba mirando, de vez en cuando me meto al Face por si acaso. Y estaba mirando ahí una foto donde la hermana Lili Carlos compartió otra foto donde decía algo de la frase de oración de fe. Decía que como cuando nosotros no sabemos que otros oran, entonces se miraba por una puerta de una rendija, se veían dos personas adultas arrodillados orando, un matrimonio orando. Y que sacó la foto, me imagino, yo mirándole, tiene que haber sido un hijo o algo. Y sabes que esas cosas son importantes.
¿Tus hijos te ven orando? ¿Tus hijos te ven arrodillados orando? Cuando peleas con tu esposa, ¿tus hijos te ven orando después de la pelea? Porque ¿cómo vamos a hacer aumentar la fe y hacer crecer la fe de nuestros hijos? También mirando y viendo. Cuando hay problemas económicos en la casa, que lo han habido en muchas ocasiones, en muchas de nuestras casas, hoy en día quizás somos bendecidos por Dios. Pero no se olviden que todos nosotros por alguna vez tuvimos algún pasado. Hubieron pasados muy buenos y hubieron pasados muy malos en cuanto a lo económico. Todos hemos quizás vivido esa etapa. Pero yo te digo, cuando estás pasando un problema económico, cuando no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, ¿por qué no aprovechas de juntarte con tu familia, con tus hijos y decirle, vamos a orar a Dios que va a proveer? ¿Sabes qué va a pasar cuando tu hijo no tenga cómo pagar el arriendo en un futuro? Va a ser lo que le enseñó papá, doblar la rodilla. Increíblemente como el Señor al final, a fin de mes, hace aparecer de una u otra manera las moneditas para pagar. Hay otros que ya están en otro nivel ya. Y yo te digo, damos gracias por eso. Yo doy gracias por eso. Yo doy gracias por mi vida porque hace años que no, justamente no oro, doy de rodillas para pagar la luz. ¿Sabes qué? Hay que dar gracias por eso. Pero cuando era pequeño, cuando era joven, y me acuerdo yo era más joven, varias veces vinieron a cortarnos la luz. No me avergüenzo porque esas cosas me enseñaron a tener carácter. Esas cosas, no estoy hablando de mí, estoy hablando de mis padres. Muchas veces vinieron a embargarnos, porque mi papá era un empresario y tenía que hacer vivir el negocio y a veces atrasaba. Y varias veces nuestras cosas, mi tele bonita tenía un número. Porque el receptor le ponía un numerito donde usted no lo podía sacar. ¿Y sabes qué? Nunca se llevaron nada de la casa. Pero mes tras mes, siempre le ponían un numerito. Y a lo mejor tú también lo viviste, pero veo hoy día dónde estás. Y gran parte de esa diferencia que tú tienes de antes, ahora, y la miro ahora. No está mi padre aquí presente, está en Ovalle. Uno, mi mamá fue a Ovalle. Estaba aniversario de la iglesia de Ovalle, entonces mi mamá fue en una comitiva personal. A ver al pastor de Ovalle, que es su hijo. Mi hermano, y que están inaugurando el nuevo recinto, una iglesia mucho más grande, con un terreno, con un quincho y un horno de barro espectacular. Amén. Me alegro por mi hermano. Allá fue mi mamá en una comitiva. Nadie la mandó. Yo les digo, ¿qué sucedió en mi familia? Conocieron al Señor. Mis padres conocieron al Señor y las cosas se arreglaron. Y el Señor empezó a proveer. Y de ahí nunca más conocí justamente esos números. Y espero que mis hijos ni yo conozcamos esos números. Pero si los llegas a conocer, tienes algo importante dentro de ti, que es la fe. Que la puedes mover y se recarga. Pero bueno, para cargar el celular, ¿ha visto? Va a un cumpleaños y el celular está en crisis. ¿Qué hace usted? Oye, tendrá un cargadorcito que como que no puede estar sin celular. ¿Le ha pasado o no? Viene a la iglesia, yo de repente estoy aquí en la iglesia y de repente por allá apoyado un cable. ¿Pastor tiene un cargador? Tiene una Biblia, tiene un pasaje que me dé un cargador. Y te digo, cuando vemos que nuestro nivel de batería está bajo, nos desesperamos y buscamos rápidamente. Algunos más habilidosos se compraron una batería de respaldo que es carcasa y aprieta un botón y se empieza a cargar su celular. ¿Y tiene algo parecido a la fe, hermano? Deberíamos. Cuando nuestra fe se está debilitando, deberíamos cargarla.
Y la forma de cargarla es movernos en acción a lo que no vemos. Por eso Pablo estaba justamente dándole la gracia a la gente de Tesalónica. Porque, hermano, ven para acá, hermano. Si mi fe está bajando y este hombre es un hombre de fe, este es mi enchufe. Aquí me cargo y me quedo ahí. Mi fe, ¿por qué? Pablo decía, los de Tesalónica hicieron aumentar mi fe. Cuando estaba ¿dónde? En la cárcel, en un momento de dificultad. Si tu señora, varón, si tu señora es de fe, trata de no pelearte con el cargador. No, si es la que te potencia. Y ¿sabe qué? Y a veces pueden ser nuestros hijos. Mis hijos muchas veces en mi vida han sido mi carga de fe. Lo contaba el otro día en la obra. Uno de mis hijos fue el que me dijo también su fe. Él me dijo, mi hijo, tenemos que hacer algo por estos 3 niños. Fue uno de mis hijos. ¿Qué hizo? Me inyectó fe. Algo que yo no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Se da cuenta que es importante la gente de fe a nuestro alrededor? Por eso a lo mejor usted se desanimó, se flaqueó, porque quizás su fe la tenía frágil. Quizás su fe estaba en un concepto muy alto como la de Pedro. No, yo no necesito fe. Sí necesitamos fe. Todos necesitamos fe. Y necesitamos aumentar nuestra fe. Juan el Bautista dio por hecho algo. Este es Jesucristo. Pero después, a los días, mandó a preguntar si era problema de fe. Por eso, la fe nos hace levantar nuevamente. La fe quita el polvo de nuestro fracaso. La fe hace levantar al justo. Y no una vez. 7 veces si cae, la fe te vuelve a levantar. Dice la Escritura. Es la fe. Por eso usted tiene que demostrar esa fe. Tiene que moverse en esa fe. La Biblia dice en Romanos, no lo busque, Romanos 4, versículo 14, dice que en la ley, vamos allá mejor, para que lo lea. Terminamos. Romanos 4. Mire lo que dice, por favor, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Te explico el pasaje? El Señor Jesucristo mandó la ley. Dentro de la ley están los mandamientos, ¿cierto? Los mandamientos o la ley que Dios llegó, dice que llegaron ¿para qué? ¿Para qué trajo Dios la ley? Para decirle al hombre lo pecador que era. ¿Usted ha mentido? ¿El mentir es pecado? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos por qué yo sé que la mentira es pecado? Porque Dios lo dijo en la ley. O sea, la ley dijo, no matarás. Y si alguien mata es pecado. ¿Por qué? Porque la ley lo dijo. No codiciarás. La ley vino a decirle al hombre lo pecador que era. Pero ¿qué dice el pasaje? Dice que si no hubiera la ley, somos herederos de la ley, nosotros igual, somos herederos de la ley. Dios nos dice lo tan pecador que era, pero ¿para qué? Para que nuestra fe se fortalezca.
Porque si yo no reconociera que soy pecador, no necesito fe. Por eso es necesario que hayan crisis, conflictos y pecados a veces en nuestra vida, reconocidos por nosotros para que nuestra fe crezca. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces a veces yo voy a pecar en una crisis. ¿En una crisis voy a pecar? ¿En una crisis con mi esposa puedo pecar? ¿La puedo herir? ¿Le puedo decir cosas humillantes? Y que son pecados. Pero esa crisis y ese pecado que yo cometo con mi esposa debería darme cuenta de que entonces yo necesito ¿qué cosa? Más fe y creerle más a Dios, que no debo hacer eso. Por eso es lo que estaba diciendo Pablo. Es necesario que haya crisis en nosotros y que reconozcamos que hay pecados en nosotros, pero para que nuestra fe aumente. Y Pablo no solamente dijo eso, porque dice, si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada ¿qué cosa? Si no hay fe, no hay promesas. Si no hay fe, no hay bendiciones de parte de Dios que Él dijo. Se caducan las promesas de Dios cuando la fe no se mueve. Abraham creyó en Dios y le fue tomado por justicia. Fue salvo porque creyó. ¿Y qué es lo que es creer? Tuvo fe. Y al tener fe le fue contada por justicia. O sea, por fe fue salvo. Abraham cuando murió, él dijo, tranquilo me muero porque voy a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Porque creo en el Mesías. Yo creo en el Mesías que va a venir, tengo fe en el Mesías. Y fue contado por justo. Ahora te digo yo, ¿es fácil manejar la fe en nosotros? Yo creo que no. Porque los santos apóstoles tuvieron crisis con la fe. No es fácil manejar la fe constantemente. No es fácil manejar la fe que uno se va a mover. A veces es fácil para mucha gente decir, no, hagámoslo nomás y el Señor lo va a hacer. Sí, pero ¿cuándo? Cuando se trata de cosas buenas o estoy en un tiempo bueno. En un tiempo bueno es más fácil moverse en fe, ¿o no? Sí. Pero cuando está la crisis y decir, no, si Dios va a proveer, y no tenemos nada en la despensa, esa fe es diferente. No, si vamos a hacer mejor matrimonio y estamos peleados y no nos hablamos, esa fe es diferente. No, si el Señor va a traer sanidad, pero los médicos dicen que ya no hay vuelta. Esa fe es diferente. Y esa fe es la que por lo regular es la que llega a las promesas, cuando uno se mueve en esa fe. En la fe donde todo se ve negro. Y uno se aferra a esa fe. Por eso, mi hermano, nuestra fe se puede debilitar. Nuestra fe puede fallar y flaquear. Así sucede en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 20 más abajo. ¿Qué dijo Pablo? Ahí en Romanos 4:20. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice? Nuestra fe se puede debilitar. Pero vemos que dice Pablo ahí. Pero dice, tampoco dudo. Hay una persona que no duda, es alguien que se está moviendo en fe. Pero hay veces que vamos a dudar. Pedro dudó, los apóstoles dudaron. Juan el Bautista, peor todavía. Después de decirle, eres Dios, después le dijo, ¿realmente eres? Cuando realmente nosotros creemos, entonces es una fe fortalecida. Hay fe, muchas veces, fe que son emocionales, que producen a la final fracasos igual. Por eso, ¿se acuerda? Pablo le dice a Timoteo que él tenía una fe no fingida. ¿Se acuerda, Timoteo? Pablo le dijo, tú tienes una fe no fingida, entregada por tu abuela, por tu madre. O sea, quiere decir que hay gente que tiene fe fingida. Hay gente que dice tener fe, pero no la tiene. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no sabe dónde va a pasar su eternidad. Esa es una fe fingida.
Hay gente que dice, no, si yo te creo, yo tengo fe, pero estás mirando realmente si lo haces. Esa es una fe fingida. Y Pablo le dijo a Timoteo, me alegro que tú no la tienes. No es una fe débil, es una fe fingida. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y tiene su fe. Se demuestran como que son hombres de fe, pero no le creen a Dios. Hay gente que tiene fe en Dios, pero no le ama. Es una fe fingida. Hay gente que tiene fe en Dios, pero realmente para solucionar sus problemas nunca recurren a sus rodillas, recurren a otros medios. Esas son fe fingidas y que inclusive como hijos de Dios las podemos tener. Pero demos gracias a Dios que Dios nos da una oportunidad para cambiar, ¿sí? Hermanos, yo le doy la gloria a Dios por lo que pasa en mi vida. Y en lo que está pasando en mi vida hoy en día, yo con mayor razón sigo creyendo más fuertemente en Dios. Les contaba mi vivencia de infancia, de juventud, y he visto cómo la mano de Dios ha obrado en mi vida. He visto cosas maravillosas, asombrosas. He visto cómo ha obrado en mi familia, en mi hogar, también todo lo que ha hecho Dios. Como de la nada aparecieron cosas. Y eso, ¿cómo me voy a dar gracias a Dios? Me voy a confiar que Dios va a proveer. Yo en mi vida, ni siquiera está la palabra Dios proveerá. Ya no existe en mi vida la palabra Dios proveerá, porque yo sé que lo va a hacer. No necesito estar repitiendo constantemente porque ya lo creo y eso se volvió una convicción. Y ese es el siguiente paso con nuestra fe. Tu fe se tiene que volver una convicción, que ni siquiera vas a preguntar y dudar, solamente lo vas a hacer. Por eso tengo que asegurarme que mi fe va a estar siempre fuerte, constantemente. Y la palabra de Dios es algo maravilloso que nos ayuda a que nuestra fe esté. Pero no solamente oidores, sino hacedores. Y esa es la fe que queremos. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, te doy en esta mañana por tu palabra. Gracias Dios por que realmente nos renovamos. Y saber, Dios, que nuestra fe puede ser puesta a prueba. Quizás hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles en su vida últimamente. Pero recuerda que la fe es clave. Posiblemente piensas que no necesitas. Y si te das cuenta a través de la enseñanza que necesitas fe, entonces yo creo que tienes que empezar a hacer algo. Hacer. Y lo primero es orar a Dios y doblar tus rodillas y decirle al Señor que actúe en tu vida. Ahora, si tú estás siendo un hombre de fe, una mujer de fe y estás firme, ayuda a otros que están débiles en la fe. Recurre a esas personas si tú estás débil en la fe. Acércate a hombres y a mujeres de fe, porque te aseguro que, como vimos en las historias, siempre hay alguien orando, pendiente de nosotros y poniendo toda su fe, lo cual nos anima, como sucedió en la vida de Pablo, como me ha sucedido en mi vida muchas veces. Por eso, Padre mío, agradecido porque sin ti nada somos, Señor. Y si no fuera por la fe puesta en Jesucristo, quizás ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Quizás cuántos hogares destruidos, quizás cuántos de nosotros que ni siquiera a lo mejor estaríamos en este lugar o estaríamos en esta tierra. La fe fue la que nos sostuvo. La fe fue la que nos afirmó a nuestros hijos en el hospital muchas veces. Nuestra fe fue la que nos hizo mantener la calma en escasez en nuestras despensas. Nuestra fe nos ayudó a caminar muchas veces hasta que el Señor dio una promesa y nos dio inclusive un medio de transporte. Es increíble Dios como ha sobrado en nuestros años en nuestra vida. Pero muchas veces vamos a ser probados. Quizás algunos ya lo están siendo o lo serán en el futuro. Padre mío, agradecido porque puedo recibir una enseñanza y saber que puedo hacer un ajuste y un cambio en mi vida. Y como decía hace un momento mi hermano, si estás en una crisis de fe, levántate y camina hacia lo que no se ve. Créele a Dios, sigue siendo el mismo, no ha cambiado.
Pero si ha dudado tu fe, reconoce que te falta fe y muévete a hacer realmente lo que Dios demanda, aunque no lo veas. No sé si hay alguien aquí que necesita oración. No sé si hay alguien que ha estado en un momento de dificultad últimamente y necesita que alguien ore por él por falta de fe. Alza tu mano para orar por ti esta mañana. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Voy a orar por ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. No puedes bajar la gracia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. No te olvides lo que hacía Tesalónica. Oraba por Pablo y su fe crecía. Como iglesia queremos orar por ti también. Hay alguien más que diría, pastor, ore por mí, yo quiero más fe. Yo quiero crecer. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y por último, una pregunta que no dejo pasar nunca al final de un sermón. ¿Tienes fe suficiente para decir que cuando mueras vas al cielo? Si te murieras hoy, ¿crees que vas al cielo? La Biblia dice que no vas al cielo por obras, sino vas al cielo por creer en Jesucristo. No has visto a Jesucristo, pero crees que lo hay. Eso es fe. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que tú tienes que invitar a Jesucristo a tu vida, a tu corazón. Tienes que hacer una oración de fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca, si oras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, irás al cielo. Pero necesitas orar y invitar a Jesús. Si no lo has hecho nunca, o no sabías que eso sabía en la Biblia, entonces por alguna razón Dios te tiene en este lugar. Necesitas confesar a Jesús como tu Salvador. Tienes que hacer una oración y invitarlo. Me gustaría orar si hay alguien en esta mañana que diría, pastor, yo no estoy seguro a dónde me voy a ir. Quiero orar para que el Espíritu Santo te dé tranquilidad y te dé palabra en tu corazón para que tú puedas ser salvo. Solamente alza tu mano. Gracias. Alguien más que diría, pastor, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, yo quiero ir al cielo cuando me muera. Solamente alza tu mano para orar por ti. Gracias, varón. Gracias, varón allá. Gracias, damas por lo. Gracias. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. No solamente yo, mis hermanos de la iglesia van a orar por ti. ¿Alguien más que diría? Gracias allá al fondo. Gracias por alzar tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar por ti. Yo voy a orar por ti, por cada uno de los que levantaron la mano. Al final de la oración, mis hermanos van a orar por los últimos que también necesitan a Cristo. Señor, gracias, Padre glorioso, por todo lo que haces en nosotros. Primeramente, Dios, nos unimos en oración, los unos por los otros. Oramos como iglesia por cada uno de los hermanos que levantaba su mano para decir, necesito más fe, Señor, que estoy siendo probado y necesito fe. Tal cual como la iglesia de Tesalónica, levantamos oración por cada uno de ellos, para que su fe sea firme, para que en el momento de la tribulación, del conflicto crezca. Puede que sean situaciones económicas, puede que sean situaciones de salud, Señor. Puede que sean crisis matrimoniales, crisis con los hijos. Señor, tú puedes saber lo que está sucediendo en el corazón de las personas que alzaron su mano para decir, necesito más fe. Oramos por cada uno de ellos, porque a través de la oración crece la fe y empiezan a llegar las promesas a la vida de cada uno de nosotros. Que sean hombres de luz, que sean mujeres de paz en los momentos de crisis, para demostrar que su fe está resguardada por el Señor. No te olvides, mi hermano, tú que alzabas la mano hace un momento, que Jesús oraba por Pedro y lo está haciendo por ti. Jesús quiere que tu fe no se debilite en tu vida. Y por eso, Señor, podemos salir de esta mañana, de este lugar, confiado en que tú vas a orar en nuestra vida, en nuestro problema, en nuestra dificultad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que necesitan oración y espero en el nombre de Jesucristo que ellos doblen sus rodillas, invoquen tu nombre en su dificultad, para que tu Dios aparezcas como el Salvador. Y oramos, Dios, como iglesia, por aquellas personas
más de 6 personas que han alzado su mano para decir: quiero a Cristo en mi corazón. Que el Espíritu Santo esté convenciendo en sus vidas de que necesitan a Jesucristo el Salvador, que con sus labios reconozcan a Jesucristo como el Salvador, y sabiendo, Dios, que separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, por esta mañana, porque a través de la fe, a través de los problemas, inclusive a través de esta crisis, si podríamos decir, eléctrica que tenemos, tu palabra sigue obrando en nuestros corazones. Bendice, Dios, a cada uno, y este día que sea glorioso. En nombre de Jesús. Amén.